El árbol de Navidad es un símbolo que evoca alegría, luz y unidad familiar durante las fiestas. Sin embargo, pocos conocen los significados bíblicos ocultos que encierra. ¿Sabías que este árbol puede recordarnos la vida eterna, la salvación de Dios y la esperanza que se encuentra en las Escrituras? A través de su forma, su color y los elementos que lo adornan, el árbol de Navidad revela secretos profundos que nos conectan con el mensaje divino. Descubramos juntos estas verdades fascinantes. El árbol de la vida en el jardín del Edén. En el libro de Génesis, la Biblia menciona dos árboles muy importantes en el jardín del Edén: el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Génesis 2, 9. Este último, el árbol de la vida, simboliza el plan perfecto de Dios para la humanidad, una vida en comunión con Él, eterna y llena de bendiciones. Sin embargo, debido al pecado de Adán y Eva, esa comunión fue interrumpida, y el acceso al árbol de la vida quedó restringido. Génesis 3, 22-24. ¿Qué tiene que ver este árbol bíblico con el árbol de Navidad? Aunque pueda parecer sorprendente, el árbol de Navidad, con su verde perenne y su figura majestuosa, evoca el recuerdo del árbol de la vida. Su presencia simboliza la esperanza de restauración que Dios promete a través de las Escrituras. A lo largo de la Biblia, el árbol de la vida reaparece como un símbolo de la salvación definitiva que encontramos en Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 2, se describe cómo, en la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida estará presente, dando fruto cada mes y trayendo sanidad a las naciones. La naturaleza siempre verde del árbol de Navidad nos recuerda que, aunque el pecado separó a la humanidad de Dios, su promesa de vida eterna sigue vigente. Jesús mismo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14, 6, y a través de él tenemos la esperanza de regresar al acceso pleno al árbol de la vida. Además, el árbol de Navidad nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito eterno. Así como el árbol de la vida en Edén era un regalo para Adán y Eva, el árbol de Navidad puede ser un recordatorio de los regalos espirituales que Dios nos ofrece: amor, redención y vida eterna. Cada vez que lo decoramos, podemos imaginar cómo sería volver a vivir en la comunión perfecta con nuestro Creador, donde no hay dolor ni muerte, sino solo plenitud y paz. En resumen, el árbol de Navidad no es solo un adorno festivo. Es un símbolo poderoso que nos conecta con la historia de la humanidad desde el jardín del Edén hasta la redención final en Cristo. Nos invita a recordar que, aunque el acceso al árbol de la vida fue bloqueado, Jesús vino al mundo para abrirnos nuevamente las puertas a la eternidad. Por eso, cada vez que contemples un árbol de Navidad, piensa en la promesa divina de vida eterna y en el amor incomparable de Dios hacia su creación. La naturaleza siempre verde, símbolo de eternidad. Uno de los aspectos más llamativos del árbol de Navidad es su naturaleza perenne. Mientras la mayoría de los árboles pierden sus hojas con el cambio de estaciones, el pino y otros árboles siempre verdes mantienen su color y vitalidad durante todo el año, incluso en los meses más fríos y oscuros del invierno. Esta característica los convierte en un símbolo natural de eternidad y esperanza, conceptos profundamente enraizados en el mensaje bíblico. En la Biblia, la eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En Salmos 90, 2 se nos dice: «Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde el principio y hasta el fin. Tú eres Dios». Así como Dios es eterno, su promesa de vida para aquellos que le siguen también es eterna. En este contexto, el árbol de Navidad puede ser visto como un recordatorio físico de esa promesa inmortal. La vida eterna es un tema central en las Escrituras,
y su conexión con la naturaleza siempre verde del árbol es evidente. En Juan 3:16 leemos: «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». Así como el árbol nunca pierde su verdor, la vida que Dios promete a través de su Hijo nunca se marchita ni se extingue. Además, la naturaleza siempre verde del árbol simboliza esperanza en medio de las circunstancias más difíciles. En invierno, cuando la naturaleza parece estar en letargo y la vida parece ausente, el pino se alza como un recordatorio de que siempre hay vida y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Esto refleja la verdad espiritual de que, incluso en tiempos de prueba y dificultad, Dios está presente y su plan eterno sigue firme. Como dice Isaías 40:8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando decoramos un árbol de Navidad, estamos participando en una tradición que, aunque pueda parecer moderna, tiene raíces en la capacidad de la humanidad para ver a Dios en su creación. Cada rama que permanece verde incluso en el invierno más crudo nos habla del carácter inmutable de Dios, quien es nuestra fuente de esperanza y vida eterna. Por último, el simbolismo del árbol siempre verde también nos desafía a vivir una vida de fe constante y perseverante. Así como el árbol resiste las estaciones y permanece inalterable, nosotros también estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en la promesa de que, al final, disfrutaremos de una comunión eterna con Dios en un lugar donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. En conclusión, la naturaleza siempre verde del árbol de Navidad nos recuerda que la vida eterna que Dios promete es inquebrantable y accesible para todos los que creen en Él. Cuando contemples un árbol de Navidad, recuerda que su verdor constante es un símbolo de la fidelidad de Dios y de la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo. El árbol de Navidad y la cruz, a primera vista, puede parecer que el árbol de Navidad y la cruz de Cristo no tienen una conexión directa. Sin embargo, si examinamos más profundamente, encontramos que hay un poderoso simbolismo que une estos dos elementos aparentemente distintos. La forma del árbol de Navidad, con su punta que se eleva hacia el cielo, puede verse como un recordatorio de la cruz y del sacrificio de Cristo que trajo salvación a la humanidad. En la Biblia, el árbol es un símbolo recurrente que a menudo representa momentos clave en la historia de la redención. Por ejemplo, el árbol de la vida en el jardín del Edén señala la intención original de Dios para la humanidad, una vida en comunión eterna con Él. Después de la caída, la cruz, que también fue hecha de madera, se convierte en el árbol, donde Cristo redime esa comunión perdida. En 1 Pedro 2:24 se afirma: Él mismo cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia, por sus heridas han sido ustedes sanados. Así, la madera de la cruz y el árbol de Navidad se conectan como símbolos de redención y vida. La punta del árbol de Navidad, que siempre apunta hacia el cielo, nos recuerda el propósito de la cruz: reconciliar a la humanidad con Dios. A través del sacrificio de Cristo en el madero, Él abrió un camino para que podamos acercarnos a nuestro Creador. En Juan 14:6, Jesús declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De esta manera, cada vez que vemos un árbol de Navidad, podemos meditar en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y cómo su cruz nos da acceso a la vida eterna. Otro aspecto significativo del árbol de Navidad es su relación con el concepto de elevarse hacia el cielo. Al igual que Cristo fue elevado en la cruz para atraer a todos hacia Él, Juan 12:32, el árbol nos invita a dirigir nuestra mirada hacia lo alto.
recordándonos que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo, Filipenses 3:20. Además, el árbol de Navidad, decorado con luces y adornos, puede reflejar el fruto de la redención que fue ganado en la cruz. En Gálatas 5:22-23, Pablo menciona los frutos del Espíritu Santo, como el amor, el gozo, la paz y la bondad. Cada adorno brillante que colocamos en el árbol puede simbolizar esos frutos que Cristo desea ver en nuestras vidas como resultado de su obra redentora en la cruz. No podemos pasar por alto que la madera del árbol también nos conecta con los sacrificios del Antiguo Testamento, donde los altares de madera eran un lugar de reconciliación entre Dios y su pueblo. De manera similar, el árbol de Navidad, decorado y centrado en nuestras celebraciones, puede convertirse en un altar simbólico que nos llama a recordar el sacrificio de Cristo y a renovar nuestra devoción a Él. En conclusión, el árbol de Navidad, con su forma que apunta hacia el cielo, su madera y su significado como un elemento central de las festividades, es mucho más que un simple adorno. Es un recordatorio poderoso de la cruz, del sacrificio de Jesús y de la esperanza que tenemos en Él. Cada vez que contemples un árbol de Navidad, deja que te inspire a reflexionar sobre la cruz y a agradecer el inmenso regalo de salvación que Cristo nos ofreció. La estrella en la cima del árbol, guía divina y esperanza celestial. La estrella en la cima del árbol de Navidad es uno de los elementos más significativos de la decoración navideña, y su simbolismo tiene profundas raíces en la narrativa bíblica. Este adorno, que corona el árbol con su brillo, nos recuerda la estrella de Belén, la señal celestial que guió a los sabios de Oriente hasta el lugar donde nació Jesús, Mateo 2:1-10. Pero su significado va mucho más allá de ser un simple recordatorio histórico. La estrella encarna la guía de Dios, la esperanza de la humanidad y la luz que Cristo trae al mundo. En el relato del Evangelio de Mateo, la estrella de Belén fue una manifestación extraordinaria en los cielos. No era una estrella común, sino una señal milagrosa enviada por Dios para dirigir a los magos hacia el Salvador. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:9. De la misma manera, la estrella en la cima del árbol simboliza cómo Dios sigue guiando nuestras vidas, iluminando nuestro camino incluso en los momentos de mayor oscuridad. La estrella también representa la esperanza celestial que se encuentra en el mensaje del Evangelio. En un mundo lleno de incertidumbre, conflictos y desafíos, la estrella nos recuerda que hay una esperanza que nunca se apaga. Así como los magos siguieron la estrella con fe y perseverancia, nosotros también somos llamados a seguir la luz de Cristo, quien dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. La estrella, entonces, no es solo un adorno, es un símbolo de la promesa de salvación y de la guía constante de Dios en nuestras vidas. Además, la posición de la estrella en la cima del árbol tiene un significado especial. Al estar en el punto más alto, simboliza la supremacía de Dios y su reinado sobre todo lo creado. Nos invita a mirar hacia arriba, hacia el cielo, y a recordar que nuestras vidas deben estar orientadas hacia las cosas celestiales y no solo hacia las terrenales. Colosenses 3:2. La estrella nos desafía a mantener nuestra fe y esperanza firmes, confiando en que Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. La estrella también puede ser vista como un símbolo de la misión que los cristianos tenemos en el mundo. Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Así como la estrella guió a los sabios al Salvador, nosotros también somos llamados a reflejar la luz de Cristo y a guiar a otros hacia Él.
Cada vez que colocamos una estrella en la cima del árbol, estamos renovando nuestro compromiso de ser portadores de esperanza y de compartir el mensaje del Evangelio. En conclusión, la estrella en la cima del árbol de Navidad es mucho más que un adorno bonito o una tradición decorativa. Es un recordatorio poderoso de la guía divina, de la esperanza que tenemos en Cristo y de nuestra misión como seguidores de Jesús. Cada vez que veas una estrella en un árbol de Navidad, reflexiona sobre cómo Dios sigue iluminando tu camino, cómo puedes seguir la luz de su verdad y cómo puedes ser una luz para los demás en este mundo. Que la estrella sea un símbolo que inspire fe, esperanza y amor durante toda la temporada navideña y más allá. Las decoraciones del árbol, los frutos del Espíritu y las bendiciones de Dios, las decoraciones del árbol de Navidad, como las esferas, guirnaldas y otros adornos, no son solo elementos estéticos. Cada uno de estos adornos tiene un significado profundo que puede conectarse con enseñanzas bíblicas y verdades espirituales. Estas decoraciones nos recuerdan los frutos del Espíritu Santo y las bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas, haciendo del árbol un símbolo de agradecimiento y celebración de su bondad. Las esferas, los frutos del Espíritu Santo, las esferas que colgamos en el árbol, con sus colores vibrantes y formas perfectas, son un reflejo de los frutos del Espíritu Santo mencionados en Gálatas 5, 22-23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas cualidades son los frutos que Dios produce en nuestras vidas cuando vivimos bajo su guía. Cada esfera puede simbolizar uno de estos frutos, recordándonos que nuestra vida cristiana debe estar marcada por estas virtudes. Cuando decoramos el árbol, podemos reflexionar sobre cómo estos frutos están presentes en nuestra vida y orar para que Dios los haga crecer aún más. Por ejemplo, el amor puede estar representado por una esfera roja, la alegría por una dorada y la paz por una plateada. Así, cada decoración en el árbol se convierte en una herramienta visual para meditar en nuestra relación con Dios. Las guirnaldas, la unidad y el vínculo del amor. Las guirnaldas que rodean el árbol simbolizan la unidad y el amor que deben envolver nuestras vidas. En Colosenses 3:14 se nos dice, y sobre todas estas virtudes, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Así como la guirnalda une todas las ramas del árbol, el amor de Dios une a su pueblo y nos llama a vivir en comunión con los demás. Este símbolo nos invita a recordar la importancia de vivir en armonía, perdonándonos mutuamente y mostrando amor en nuestras relaciones diarias. Las campanas. La proclamación del Evangelio, las campanas que decoran el árbol también tienen un significado especial. Históricamente, las campanas se usaban para anunciar eventos importantes o para llamar la atención de las personas. En el contexto cristiano, las campanas en el árbol representan la proclamación del Evangelio, la buena noticia del nacimiento de Jesús. Romanos 10:15 dice, que hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Así, cada campana nos recuerda nuestra misión de compartir la alegría y el mensaje de salvación con los demás. Las luces, el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Las luces que brillan en el árbol representan a Cristo como la luz del mundo, Juan 8:12. Pero también nos recuerdan que nosotros, como sus seguidores, somos llamados a reflejar esa luz. En Mateo 5:16 se nos dice, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cada pequeña luz en el árbol simboliza nuestro testimonio personal y cómo podemos ser una fuente de esperanza y guía para quienes nos rodean. El simbolismo general de las decoraciones, más allá de los significados individuales de cada adorno, el acto de decorar el árbol tiene un simbolismo general de gratitud y celebración. Cada adorno representa las muchas bendiciones que hemos recibido de Dios a lo largo del año.
Al decorar el árbol, estamos agradeciendo a Dios por su fidelidad, su provisión y su amor constante. Es un momento para reflexionar sobre su bondad y prepararnos para recibir con gozo el nacimiento de Cristo. Una invitación a reflexionar cada vez que colocamos una decoración en el árbol. Podemos convertirlo en un acto de adoración y gratitud. En lugar de verlo solo como una tradición cultural, podemos darle un propósito espiritual. Por ejemplo, mientras colocamos una esfera, podemos dar gracias a Dios por los frutos espirituales que ha producido en nuestra vida. Al encender las luces, podemos recordar que estamos llamados a brillar con la luz de Cristo en el mundo. De esta manera, el árbol de Navidad se transforma en un símbolo viviente de nuestra fe y nuestra relación con Dios. Conclusión del punto: las decoraciones del árbol de Navidad no son simplemente adornos bonitos. Son recordatorios visuales de las verdades espirituales y bendiciones que Dios nos da. Cada esfera, cada luz y cada guirnalda tiene el poder de inspirarnos a reflexionar sobre nuestra fe, nuestro propósito y nuestro agradecimiento hacia Dios. Este año, al decorar tu árbol, recuerda que cada detalle puede ser una forma de glorificar a Dios y celebrar su presencia en nuestras vidas. Las luces que adornan el árbol de Navidad tienen un significado profundo que trasciende su función decorativa. Estas pequeñas fuentes de luz, que brillan cálidamente en medio de la oscuridad, nos recuerdan una verdad central del Evangelio: Jesucristo es la luz del mundo. En Juan 8:12, Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Cada luz que colocamos en el árbol nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la luz de Cristo en nuestras vidas y en el mundo. Cristo, la luz en las tinieblas. En el tiempo del nacimiento de Jesús, el mundo estaba sumido en una profunda oscuridad espiritual. La opresión, el pecado y la desesperanza reinaban en muchas partes de la sociedad. Sin embargo, el nacimiento de Cristo trajo una luz que disipó las tinieblas. Isaías 9:2 profetizó: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció». De la misma manera, las luces del árbol nos recuerdan que, aun en los momentos más oscuros, la presencia de Cristo ilumina nuestro camino y nos llena de esperanza, un símbolo de la guía divina. Así como la estrella de Belén guió a los sabios hacia el lugar donde nació Jesús, las luces del árbol pueden simbolizar la guía constante de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 119:105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Cada luz en el árbol nos anima a confiar en que Dios dirige nuestros pasos, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Luz para el mundo. No solo Jesús es la luz del mundo, sino que también llama a sus seguidores a ser portadores de esa luz. En Mateo 5:14-16, Jesús dijo: «Ustedes son la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Las luces del árbol nos recuerdan nuestro llamado a reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas diarias, a través de nuestras acciones, palabras y amor hacia los demás. La lucha entre la luz y la oscuridad. Las luces en el árbol también simbolizan la victoria de la luz sobre la oscuridad. Esta lucha es un tema recurrente en la Biblia, donde la oscuridad representa el pecado, la muerte y la separación de Dios. Sin embargo, Jesús venció la oscuridad a través de su muerte y resurrección. En Juan 1:5 se dice: «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron». Al encender las luces del árbol, proclamamos esta verdad: la oscuridad nunca podrá vencer la luz de Cristo, la conexión con la eternidad. Las luces del árbol también nos recuerdan la gloria eterna que nos espera.
En Apocalipsis 21, 23-24, se describe la Nueva Jerusalén, donde no habrá necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios será la luz, y el Cordero será su lámpara. Las luces navideñas son una anticipación de esa realidad celestial, donde viviremos para siempre en la presencia del Dios que es luz pura, un mensaje de esperanza para el mundo. En un mundo que a menudo parece estar envuelto en oscuridad y desesperanza, las luces del árbol de Navidad son un mensaje visual de la esperanza y la alegría que encontramos en Cristo. Al verlas brillar, recordamos que no estamos solos en nuestras luchas, porque la luz de Cristo está con nosotros. También nos inspiran a compartir esa esperanza con los demás, especialmente durante la temporada navideña. Una tradición con raíces profundas, la tradición de usar luces en los árboles de Navidad tiene raíces en la práctica cristiana de colocar velas para simbolizar la presencia de Cristo. Se dice que Martín Lutero, inspirado por la belleza de las estrellas que brillaban en el cielo nocturno, colocó pequeñas velas en un árbol de Navidad para representar a Jesús como la luz del mundo. Hoy en día, aunque las luces son eléctricas, el simbolismo sigue siendo el mismo. Cada luz es un recordatorio de la presencia de Cristo y de nuestra responsabilidad de reflejar su luz en un mundo que tanto lo necesita. Conclusión del punto: las luces del árbol de Navidad no son solo un adorno bonito. Son un poderoso recordatorio de verdades eternas. Nos recuerdan que Cristo es la luz que ilumina nuestras vidas, que guía nuestros pasos y que vence toda oscuridad. También nos desafían a ser portadores de esa luz en un mundo necesitado de esperanza y amor. Este año, al encender las luces de tu árbol, toma un momento para reflexionar sobre el increíble regalo de la luz de Cristo y comprométete a compartir esa luz con quienes te rodean. Los regalos bajo el árbol, un reflejo del mayor regalo de Dios. Los regalos que colocamos bajo el árbol de Navidad son una de las tradiciones más queridas de esta festividad. Para muchos, representan amor, gratitud y el deseo de compartir con los demás. Sin embargo, detrás de esta costumbre se esconde un simbolismo profundamente espiritual que nos conecta con el mensaje central del Evangelio. El mayor regalo que la humanidad ha recibido es Jesús, el Hijo de Dios, enviado al mundo para traer salvación, el origen de los regalos de Navidad. La práctica de dar regalos en Navidad encuentra su inspiración en los sabios de Oriente, quienes llevaron presentes al niño Jesús. En Mateo 2:11 se nos dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos regalos no eran simples obsequios materiales, sino que tenían un significado profundo. El oro representaba la realeza de Jesús como Rey de Reyes. El incienso simbolizaba su divinidad y su papel como intermediario entre Dios y los hombres. La mirra, un perfume utilizado en los embalsamamientos, apuntaba a su sufrimiento y muerte redentora. De manera similar, los regalos bajo el árbol pueden recordarnos los dones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo y el sacrificio que hizo por nosotros, Jesús, el regalo supremo de Dios. El acto de colocar regalos bajo el árbol también es un reflejo de la dádiva más grande que hemos recibido, el regalo de la salvación a través de Jesucristo. En Juan 3:16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este regalo no tiene precio y está disponible para todos, sin importar su condición o méritos. Cada regalo que colocamos bajo el árbol puede ser un recordatorio tangible de este regalo eterno que Dios nos ofrece, el acto de dar como expresión de amor. La Biblia nos enseña que el amor verdadero se expresa a través del dar. En 1 Juan 4, 9-10 se dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dar regalos a nuestros seres queridos en Navidad es una forma de reflejar este amor divino y de compartir con los demás el gozo de haber recibido el regalo de la salvación, un recordatorio de generosidad y gratitud. Los regalos bajo el árbol no solo simbolizan lo que hemos recibido, sino que también nos invitan a ser generosos con los demás. En Hechos 8 y 35, Pablo cita las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. La Navidad es un tiempo para reflexionar sobre cómo podemos bendecir a quienes nos rodean, no solo con regalos materiales, sino también con actos de bondad. Palabras de ánimo y muestras de amor sincero. Asimismo, los regalos nos invitan a cultivar un corazón agradecido. Cada obsequio que damos o recibimos puede ser una oportunidad para agradecer a Dios por su provisión y por las bendiciones que nos ha dado durante el año. En 2 Corintios 9 y 15, Pablo exclamó: gracias a Dios por su don inefable, refiriéndose a la salvación en Cristo. Este mismo espíritu de gratitud puede impregnar nuestra celebración navideña. El simbolismo de los regalos envueltos. El acto de envolver regalos también puede tener un significado espiritual. Así como los regalos envueltos ocultan su contenido hasta el momento de abrirlos, la venida de Jesús fue un misterio revelado en el momento perfecto. Colosenses 1, 26-27 habla de el misterio que había estado oculto por siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Al desenvolver un regalo, podemos recordar cómo Dios, en su amor, nos reveló el mayor regalo de todos, su Hijo, dar con propósito y significado. En un mundo donde los regalos a menudo se convierten en una mera formalidad o en un acto consumista, es importante dar con un propósito que refleje el amor de Dios. Cada regalo puede ser una expresión de gratitud, reconciliación o celebración de la relación con quienes amamos. Más allá de su valor material, lo que importa es el amor y la intención con que se da. Conclusión del punto: los regalos bajo el árbol de Navidad no son simplemente objetos materiales. Son símbolos de amor, gratitud y del mayor regalo que hemos recibido de Dios, su Hijo Jesucristo. Cada vez que colocamos un regalo bajo el árbol o recibimos uno, podemos recordar el significado profundo de esta tradición. Que esta Navidad, cada regalo sea un reflejo del amor de Dios y una oportunidad para compartir su luz y su esperanza con los demás. La tradición cristiana detrás del árbol de Navidad, raíces de fe y significado espiritual. Aunque muchas personas asocian el árbol de Navidad con una tradición moderna y cultural, sus orígenes están profundamente arraigados en la historia y la fe cristiana. Lejos de ser un simple adorno festivo, el árbol de Navidad simboliza verdades espirituales y bíblicas que nos conectan con Dios, su creación y su plan de redención. En este punto, exploraremos cómo esta tradición surgió y cómo su significado está vinculado a la celebración del nacimiento de Cristo, el origen cristiano del árbol de Navidad. La tradición de decorar árboles durante el invierno tiene raíces antiguas en varias culturas. Pero fue en la Europa cristiana donde el árbol de Navidad adquirió su significado actual. Se dice que la costumbre comenzó en Alemania durante el siglo XVI, cuando los cristianos empezaron a llevar árboles a sus hogares y decorarlos como una forma de celebrar la vida eterna en Cristo. Una figura clave en esta tradición fue Martín Lutero, el reformador protestante. Según la leyenda, una noche Lutero caminaba por un bosque cubierto de nieve y quedó maravillado por la belleza de las estrellas, brillando entre las ramas de los árboles. Inspirado por esta imagen, llevó un árbol a su casa y lo decoró con velas para representar a Cristo como la luz del mundo.
Este gesto sencillo pero simbólico marcó el inicio de una tradición que se extendió rápidamente por Europa y, más tarde, por todo el mundo. El simbolismo del árbol como representación de Cristo, el árbol de Navidad, con su forma triangular, se ha interpretado como un símbolo de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, su naturaleza perenne refleja la vida eterna que Jesús vino a traer a la humanidad. En Juan 10 y 28, Jesús dice: «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». De esta manera, el árbol nos recuerda que la vida que Cristo nos ofrece es inquebrantable y eterna. La conexión con el árbol de la vida. El árbol de Navidad también puede verse como una representación del árbol de la vida mencionado en Génesis y Apocalipsis. En Génesis 2, 9, el árbol de la vida simboliza la comunión perfecta entre Dios y el hombre en el jardín del Edén, una comunión que se perdió debido al pecado. Sin embargo, en Apocalipsis 22, 2, el árbol de la vida reaparece en la Nueva Jerusalén como un símbolo de la redención y la restauración que encontramos en Cristo. Decorar un árbol de Navidad puede ser una manera de recordar la esperanza de la vida eterna que nos espera en la presencia de Dios, el árbol y la proclamación del Evangelio. En los primeros tiempos de la tradición cristiana, el árbol de Navidad también se utilizaba como una herramienta para enseñar el Evangelio. En muchas comunidades, los líderes cristianos decoraban árboles con símbolos que representaban diferentes aspectos de la fe cristiana, como la cruz, la estrella de Belén o imágenes de peces, un símbolo cristiano temprano. Cada elemento servía para explicar la historia de la salvación a quienes quizás no podían leer la Biblia, pero podían comprender los mensajes a través de estos símbolos visuales. Un acto de adoración en el hogar. Para los cristianos de la época, llevar un árbol a casa no era solo una decoración, sino un acto de adoración. Representaba el deseo de llevar la presencia de Dios al corazón del hogar y de celebrar su amor y gracia. En Salmos 96, 12-13 se dice: «Alégrense los campos y todo lo que hay en ellos. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de júbilo delante del Señor. Porque viene a juzgar la tierra». Decorar un árbol era, y aún puede ser, un recordatorio de que toda la creación alaba al Señor. El impacto global de la tradición cristiana, a medida que los cristianos emigraron a diferentes partes del mundo, llevaron consigo la tradición del árbol de Navidad. Cada cultura añadió sus propios elementos únicos, pero el núcleo del significado espiritual permaneció. El árbol es un recordatorio de la esperanza, la luz y la vida eterna que encontramos en Cristo. Desde los pequeños árboles decorados en hogares hasta los grandes árboles en plazas públicas, cada uno sirve como testimonio visible de la alegría que trae el nacimiento de Jesús. El árbol como punto de reunión familiar. En la actualidad, el árbol de Navidad también tiene un importante significado familiar. Reunirse alrededor del árbol para decorarlo, cantar villancicos o intercambiar regalos es una manera de fortalecer los lazos familiares y de recordar que la Navidad no solo se trata de recibir, sino de compartir amor y gratitud. Esto refleja el mensaje central del Evangelio. El amor de Dios que se extiende a todos nosotros y nos llama a vivir en unidad. Conclusión del punto. El árbol de Navidad no es solo un adorno festivo, es una tradición rica en significado espiritual e histórico. Representa la vida eterna, la esperanza de redención y la luz de Cristo que ilumina nuestras vidas. Cada vez que decoramos un árbol o lo contemplamos, estamos participando en una tradición que nos conecta con generaciones de cristianos que celebraron el nacimiento de Jesús con fe y gratitud. Que este árbol sea para nosotros no solo un símbolo de Navidad, sino también un recordatorio del amor eterno de Dios y de su promesa de vida eterna. La forma triangular del árbol, un símbolo de la Santísima Trinidad,
El diseño triangular del árbol de Navidad es más que una característica estética. Su forma contiene un simbolismo profundamente espiritual que apunta a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este detalle, a menudo pasado por alto, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y cómo su unidad y perfección se reflejan en nuestras vidas y celebraciones. El triángulo, una figura de unidad perfecta, en el cristianismo. La Trinidad es uno de los misterios fundamentales de la fe. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque esta doctrina puede parecer compleja, la forma triangular del árbol de Navidad ofrece una representación visual que nos ayuda a comprenderla mejor. Cada lado del triángulo representa una persona de la Trinidad, y juntos forman una figura completa, fuerte e indivisible. En Mateo 28, 19, Jesús instruyó a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo resalta la unidad y la igualdad de las tres personas de la Trinidad, una verdad que puede recordarnos la forma del árbol cada vez que lo contemplamos. El Padre, el Creador del universo, el lado superior del triángulo puede representar a Dios Padre, el Creador del cielo y la tierra. En Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así como el Padre creó los árboles y toda la naturaleza, también diseñó un plan perfecto para la salvación de la humanidad. El árbol de Navidad, como parte de su creación, nos recuerda la grandeza y la bondad del Creador, el Hijo, el Salvador que descendió. Otro lado del triángulo representa al Hijo, Jesucristo, quien vino al mundo para redimir a la humanidad. En Filipenses 2, 7-8 se dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El árbol, con su forma que se eleva hacia arriba, también nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz y su victoria sobre la muerte, que nos da acceso a la vida eterna. El Espíritu Santo, el guía y consolador. El tercer lado del triángulo simboliza al Espíritu Santo, quien nos guía, nos fortalece y habita en nosotros. En Juan 2:26, Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El árbol de Navidad, con sus ramas que se extienden en todas direcciones, también puede simbolizar la obra del Espíritu Santo, que toca y transforma cada aspecto de nuestras vidas. La conexión con la eternidad. La forma triangular del árbol también nos invita a pensar en la eternidad de Dios. A diferencia de las formas humanas, que pueden cambiar o degradarse, el triángulo permanece constante y estable. Esto refleja la naturaleza inmutable y eterna de Dios, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Al contemplar la forma del árbol, somos llamados a confiar en su fidelidad y a recordar que su amor y su plan para nosotros nunca cambian. El triángulo como símbolo de adoración, además. La forma triangular del árbol puede representar nuestras vidas orientadas hacia Dios. Su diseño, que se estrecha hacia la punta superior, simboliza como nuestras acciones, pensamientos y corazones deben apuntar siempre hacia Él. En Salmos 121, 1-2 se nos anima: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El árbol, al igual que el triángulo, nos invita a levantar nuestras miradas hacia lo alto y reconocer que todo proviene de Dios. La Santísima Trinidad en nuestra vida diaria. La forma triangular no solo nos recuerda la naturaleza de Dios, sino también su papel en nuestras vidas diarias.
El Padre nos creó, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos consuela y guía. Al observar el árbol de Navidad, podemos reflexionar sobre cómo cada aspecto de la Trinidad interactúa con nosotros y nos transforma en nuestra jornada espiritual. Conclusión del punto: la forma triangular del árbol de Navidad no es una coincidencia, sino un símbolo profundo de la Santísima Trinidad y la unidad perfecta de Dios. Cada vez que miramos un árbol, podemos recordar al Padre que nos creó, al Hijo que nos salvó y al Espíritu Santo que nos guía. Este año, al decorar tu árbol, deja que su forma te inspire a adorar a Dios en su plenitud y a agradecerle por su amor eterno y su presencia constante en tu vida. Que el árbol sea un recordatorio visible de que Dios es uno, pero actúa en nuestras vidas de maneras asombrosas y transformadoras. El color verde del árbol, símbolo de esperanza, vida y renovación espiritual. El color verde del árbol de Navidad es mucho más que una elección estética o una simple característica natural. En el contexto cristiano, este color tiene un simbolismo poderoso que se conecta con la esperanza, la vida eterna y la renovación espiritual que se encuentran en Cristo. Cada vez que vemos un árbol de Navidad con su follaje siempre verde, podemos recordar las promesas de Dios, su fidelidad y la vida nueva que nos ofrece a través de su Hijo, el verde como símbolo de vida eterna. El árbol de Navidad es un árbol perenne, lo que significa que permanece verde durante todo el año, incluso en los meses más fríos y oscuros del invierno. Esta característica lo convierte en un símbolo perfecto de la vida eterna que Dios promete a todos los que creen en Él. En Juan 3:16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El verde del árbol nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, la vida eterna que Dios nos ofrece es inquebrantable y duradera, la esperanza en medio de la adversidad. El color verde también simboliza esperanza, especialmente en momentos de prueba o incertidumbre. Durante el invierno, cuando muchos árboles pierden sus hojas y el paisaje parece sombrío, los árboles perennes permanecen verdes, recordándonos que siempre hay esperanza, incluso en las épocas más oscuras de nuestras vidas. En Lamentaciones 3, 21-23 se nos anima: esto traigo a mi corazón, por lo tanto, tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana al punto. De la misma manera, el árbol de Navidad puede ser un recordatorio visual de que la esperanza en Dios nunca se apaga. Incluso en los momentos de mayor desafío, su presencia nos sostiene y nos guía hacia un futuro lleno de su luz. Renovación espiritual y crecimiento. El color verde también está asociado con la renovación y el crecimiento. En la naturaleza, el verde simboliza el comienzo de una nueva temporada. Cuando las plantas florecen y la vida regresa después de un periodo de aparente inactividad. Espiritualmente, el verde del árbol nos recuerda que en Cristo encontramos una nueva vida y una oportunidad de crecer en nuestra relación con Dios. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. Así como el árbol perenne permanece lleno de vida y color, también nosotros somos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe y a permitir que Dios renueve nuestros corazones y mentes cada día. El verde como reflejo de la fidelidad de Dios. El hecho de que el árbol permanezca verde durante todo el año también nos recuerda la fidelidad inmutable de Dios. En Hebreos 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al contemplar el árbol de Navidad, podemos reflexionar sobre cómo Dios siempre cumple sus promesas, independientemente de las circunstancias. Así como el árbol no pierde su color,
el amor y la gracia de Dios nunca disminuyen ni se agotan. Un color que conecta la creación con el Creador. El verde del árbol de Navidad también nos conecta con la belleza de la creación y el papel de Dios como nuestro Creador. En Génesis 1:31 se dice, «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». La naturaleza, con su abundancia de color verde, nos recuerda la obra creativa de Dios y su cuidado constante por el mundo que Él diseñó. El árbol, como parte de esta creación, se convierte en un símbolo de la conexión entre el Creador y su creación. El color verde en la narrativa bíblica, en la Biblia, el verde también aparece como un símbolo de prosperidad y bendición. En Salmos 1:3, el justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Este pasaje no solo describe la vitalidad física, sino también la prosperidad espiritual de quienes confían en el Señor. El verde del árbol de Navidad puede recordarnos este llamado a estar arraigados en Dios y a florecer bajo su cuidado. El verde como señal de esperanza futura, finalmente. El verde del árbol nos apunta hacia la esperanza futura de la redención completa y la vida eterna en la presencia de Dios. En Apocalipsis 22:2 se menciona el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El árbol de Navidad, con su color vibrante, es un recordatorio de que nuestra esperanza no está limitada a este mundo, sino que se encuentra en la eternidad prometida por Dios. Conclusión del punto: el color verde del árbol de Navidad es mucho más que un detalle visual, es un símbolo profundo de la vida eterna, la esperanza y la renovación espiritual que encontramos en Cristo. Cada vez que contemplemos un árbol adornado para la Navidad, permitamos que su color nos inspire a recordar las promesas de Dios, a mantener viva nuestra esperanza y a buscar la renovación diaria en nuestra relación con Él. Que este árbol sea un testimonio visible de la fidelidad de Dios y una invitación a crecer en fe y gratitud durante esta temporada navideña. La conexión del árbol con la naturaleza, una creación que glorifica a Dios. El árbol de Navidad, como elemento de la naturaleza, no solo embellece nuestras celebraciones navideñas, sino que también nos recuerda la conexión entre la creación de Dios y su propósito eterno. Cada rama, cada hoja y cada detalle del árbol nos invita a contemplar la grandeza del Creador y a reflexionar sobre cómo la naturaleza misma proclama su gloria y su cuidado por el mundo, la creación como testimonio de Dios. En Romanos 1:20 se afirma: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. El árbol de Navidad, como parte de la creación, es un testimonio visual del poder y la sabiduría de Dios. Su diseño perfecto, su capacidad de mantenerse verde durante todo el año y su majestuosidad natural nos hablan de un Creador que no solo es poderoso, sino también detallista y amoroso. La naturaleza misma está diseñada para glorificar a Dios. En Salmos 19:1-4 se declara: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro día el mensaje, una noche a la otra noche comparte la noticia. El árbol, con su forma, color y presencia, nos recuerda que toda la creación está orientada a magnificar al Creador, un símbolo de provisión y sustento. El árbol también es un símbolo de la provisión de Dios para su creación. Desde el principio, los árboles han sido una fuente de alimento, sombra y refugio. En Génesis 2:9 se describe cómo Dios hizo crecer todo tipo de árboles en el jardín del Edén, incluidos aquellos que eran agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de Navidad, aunque decorativo, nos recuerda que Dios sigue proveyendo para nuestras necesidades físicas y espirituales, y que su creación es un reflejo de su bondad y cuidado. Un recordatorio de nuestra responsabilidad hacia la creación.
La presencia del árbol en nuestras celebraciones también nos llama a reflexionar sobre nuestra responsabilidad, como cuidadores de la creación. En Génesis 2 y 15, Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Este mandato sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un mundo donde la naturaleza enfrenta tantos desafíos. El árbol de Navidad puede ser un símbolo de nuestra conexión con la tierra y un recordatorio de que estamos llamados a ser mayordomos fieles de todo lo que Dios nos ha confiado, la naturaleza como un medio para adorar a Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos que la naturaleza juega un papel importante en la adoración. En Salmos 96, 12-13 se dice: «Alégrense los campos y todo lo que hay en ellos, entonces todos los árboles del bosque cantarán de júbilo delante del Señor. Porque viene a juzgar la tierra». El árbol de Navidad, colocado en nuestros hogares, puede convertirse en un lugar de adoración, recordándonos que todo lo que existe fue creado para alabar a Dios. Además, el árbol puede ser una herramienta para enseñar a las generaciones más jóvenes sobre el poder y la majestad de Dios. Decorarlo y admirarlo puede ser un momento para explicar cómo la creación refleja al Creador y cómo todo lo que hacemos debe estar orientado a glorificarlo, un puente entre lo natural y lo espiritual. El árbol de Navidad no solo conecta lo físico con lo espiritual, sino que también nos ayuda a reflexionar sobre las bendiciones tangibles e intangibles que recibimos de Dios. Así como el árbol es una creación física que apunta hacia realidades espirituales, nuestras vidas también están llamadas a ser un reflejo visible de la obra de Dios en nosotros. En Juan 15, 5, Jesús dijo: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden hacer nada». El árbol nos recuerda que, al igual que las ramas dependen del tronco, nosotros dependemos de Dios para vivir y dar fruto espiritual. El árbol como símbolo de unidad con la creación. Colocar un árbol en el centro de nuestras celebraciones también nos recuerda nuestra unidad con la creación de Dios, en un mundo donde a menudo nos desconectamos de la naturaleza. El árbol de Navidad nos invita a redescubrir nuestra relación con el mundo que Dios creó. Es un recordatorio de que somos parte de un diseño mayor, en el cual cada elemento de la creación tiene un propósito y está interconectado. Conclusión del punto: el árbol de Navidad, más allá de ser un elemento decorativo, es una invitación a contemplar la grandeza de Dios a través de su creación. Nos recuerda su poder, su provisión y su llamado a cuidar y valorar el mundo que Él diseñó. Cada vez que veamos un árbol adornado, reflexionemos sobre cómo toda la creación proclama la gloria de Dios y cómo nuestras vidas pueden unirse a ese canto de alabanza. Que este símbolo nos inspire a adorar al Creador y a vivir en gratitud y armonía con su creación. El árbol de Navidad como símbolo de comunión y reconciliación. El árbol de Navidad no solo embellece nuestros hogares durante la temporada festiva, sino que también actúa como un símbolo poderoso de comunión y reconciliación. Dos temas centrales del mensaje cristiano. Desde su forma majestuosa hasta la manera en que reúne a las familias y comunidades, el árbol nos invita a reflexionar sobre la unidad que Cristo vino a traer entre Dios y la humanidad, así como entre las personas mismas. El árbol como punto de reunión familiar. En muchas culturas, decorar el árbol de Navidad es una actividad que reúne a la familia. Es un momento para trabajar juntos, compartir risas y crear recuerdos que perduran en el tiempo. Este acto simbólico de unidad refleja el propósito de Dios de unir a su pueblo. En Efesios 4, 3-6, Pablo nos llama a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Cada vez que las familias se reúnen alrededor del árbol, se nos recuerda que la unidad y la comunión son dones preciosos que debemos valorar y cultivar. Además, el árbol se convierte en un espacio donde se comparten historias, se cantan villancicos y se expresan deseos de bendición para el próximo año.
Este ambiente de comunión refuerza el mensaje de que la Navidad es un tiempo para fortalecer los lazos familiares y reconciliarse con quienes hemos tenido diferencias, reconciliación con Dios a través de Cristo. El árbol también es un símbolo del acto más grande de reconciliación en la historia, la reconciliación entre Dios y la humanidad. Debido al pecado, la relación entre el hombre y Dios se rompió, pero Jesús vino al mundo para restaurarla. En 2 Corintios 5, 18-19 se dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. El árbol, que tradicionalmente apunta hacia el cielo, nos recuerda que Jesús abrió el camino para que podamos acercarnos nuevamente a nuestro Creador, el árbol como símbolo de reconciliación entre las personas. Además de la reconciliación con Dios, el árbol de Navidad también nos llama a buscar la paz y la reconciliación con los demás. En Mateo 5, 9, Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Navidad es una oportunidad para perdonar, sanar relaciones rotas y restaurar la armonía en nuestras familias y comunidades. Al reunirnos alrededor del árbol, podemos reflexionar sobre la importancia de dejar atrás las rencillas y extender el amor y el perdón a quienes nos rodean. El acto de intercambiar regalos bajo el árbol también simboliza esta reconciliación. Al dar y recibir, expresamos nuestro aprecio y amor por los demás, reflejando el espíritu de generosidad y unidad que caracteriza la temporada navideña. Este gesto, aunque simple, puede ser un puente para reconstruir relaciones y fortalecer los vínculos. Un símbolo de la familia de Dios, el árbol de Navidad también puede representar la gran familia espiritual que tenemos en Cristo. En Gálatas 3 y 28 se dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así como las ramas del árbol están unidas por un tronco común, nosotros, como creyentes, estamos unidos en un solo cuerpo a través de Cristo. El árbol, decorado con luces y adornos únicos, también nos recuerda que cada miembro de la familia de Dios es diferente, pero igualmente valioso y necesario. El árbol y la paz universal. El árbol de Navidad puede ser visto como un símbolo de la paz que Jesús vino a traer al mundo. En Isaías 9, 6, uno de los títulos dados a Jesús es Príncipe de Paz. Durante la Navidad, el árbol se convierte en un testimonio visible de esta promesa de paz, no solo entre los hombres, sino también en todo el universo creado por Dios. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, el árbol nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como embajadores de paz y agentes de reconciliación. La comunión alrededor del árbol como acto de adoración. En muchos hogares, el árbol de Navidad es un lugar donde las familias se reúnen para orar, cantar himnos y reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. Este acto de comunión espiritual refuerza la idea de que el árbol no es solo un adorno, sino un símbolo de la presencia de Dios en nuestros hogares. En Mateo 6 y 20, Jesús prometió: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El árbol, con su luz y su simbolismo, se convierte en un punto focal para adorar al Príncipe de Paz y dar gracias por su regalo de salvación. Conclusión del punto: el árbol de Navidad, más que un elemento decorativo, es un símbolo de comunión y reconciliación. Representa la unidad familiar, la restauración de nuestra relación con Dios y la paz que debemos buscar con los demás. Este año, al reunirnos alrededor del árbol, permitamos que nos inspire a valorar nuestras relaciones, a sanar corazones heridos y a fortalecer nuestra conexión con Dios y con quienes amamos.
Que este árbol sea un recordatorio tangible de que la Navidad no se trata solo de celebrar, sino también de reconciliar y construir puentes de amor y paz en todas las áreas de nuestra vida. Conclusión: el árbol de Navidad es mucho más que un simple adorno festivo, es un símbolo rico en significado espiritual que nos conecta con las verdades más profundas de la fe cristiana. A través de su forma, su color, sus decoraciones y su presencia, nos recuerda la vida eterna, la esperanza, la reconciliación y la unidad que encontramos en Cristo. Cada aspecto del árbol nos invita a reflexionar sobre el amor de Dios, su fidelidad y su llamado a vivir en comunión con Él y con los demás. En esta temporada navideña, el árbol puede convertirse en un espacio de adoración, gratitud y reflexión. Que cada luz que brille en él nos inspire a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Que cada adorno nos recuerde las bendiciones y los frutos del Espíritu que debemos cultivar. Y que cada vez que nos reunamos a su alrededor, recordemos que Dios nos invita a la comunión, a la reconciliación y a vivir en su presencia eterna. Este año, permitamos que el árbol de Navidad no sea solo un símbolo decorativo, sino una oportunidad para renovar nuestra fe, fortalecer nuestros lazos familiares y celebrar con gozo el regalo más grande de todos, el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo.